Bien, buenas tardes. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes. Feliz año, feliz año, feliz año. Que este año Igualmente. que sea bueno para todos. ¿Cómo está? Sí. ¿Qué tal están las cosas en Brasil? ¿Cómo ha sido esa posesión del mando? Mira esto. Aquí parecería que todo es felicidad, ¿no? No creo. Después de un periodo tan oscuro, ¿no? Wow. Porque claro, la persona esta que estaba mandando en este país hasta el 31 de diciembre es difícil de calificar, pero que es un hombre de extrema derecha y un protofascista no hay dudas. Además, cobarde, porque en la práctica dejó de gobernar el país el 30 de octubre. El 30 de octubre, desde que perdió, se metió en Palacio a tramar cosas, incentivando a decenas de millares de personas, haciéndoles creer que los militares van a dar un golpe de Estado, teniendo hasta hoy a decenas de millares de personas en todo el país, especialmente frente a cuarteles, que están esperando la voz de mando de esta persona que ahora finalmente ha huido, porque el día 29 en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, ¿no? Con toda su familia, se fue a los Estados Unidos, se fue específicamente a Florida, donde probablemente imagina que va a ser acogido por Trump, sin percibir, porque obviamente es muy limitado, que Trump ya no es el Trump de hace 6 meses, ¿no? Está con demasiados problemas. Probablemente va a dejar de ser el candidato que fue, pero ha huido del país, ¿no? Y ha huido del país no solamente porque que intentó últimamente humillar a Lula, no entregándole el símbolo del poder, que es la faja presidencial, lo cual le salió demasiado mal. En vez de humillarlo, dio la oportunidad para que una esposa inteligente, como lo es la esposa de Lula, que se dice que ella es la que imaginó la respuesta a este propósito de Bolsonaro, de humillar a Lula no entregándole la faja presidencial, pues ella imaginó algo totalmente diferente, que sea el pueblo el que le entregue la faja presidencial. Y así ese día hay en ese gigantesco palacio del poder en Brasil, hay una rampa que se tiene que subir para llegar al poder. Y ese día personas de todos los sexos, de todas las tendencias, de todos los colores, de todas las religiones, personas con defectos físicos, personas humildes al extremo que no tienen casa, y así sucesivamente. Todas esas personas le entregaron el símbolo de poder a Lula, un indígena muy conocido aquí en el Brasil, Raoni, ¿no? Era una persona importante, reconociendo por primera vez en este país, por lo menos por primera vez en los tiempos en que yo tengo memoria, viviendo en este país casi 35 años, por primera vez que se le da un destaque de primera línea a las poblaciones originarias, a los indígenas. Aquí el complejo de inferioridad ha sido recuperar más o menos siempre a los pobres explotados africanos, pero de los indígenas, cuya situación es peor que de los descendientes de esclavos africanos, nadie se acordaba hasta hoy. Entonces, lo que se iba a ser una humillación se transformó en un triunfo político. Al mismo tiempo, este señor Bolsonaro se está yendo porque a partir del 1 de enero ya no tiene más inmunidad, perdió la inmunidad. Él puede ser sometido ahora a tribunales de justicia, y los tribunales de justicia están listos con algunos procesos, porque, por ejemplo, y con esto termino esta parte comentándote, porque, por ejemplo, él se reía de las vacunas, ¿no? Atribuyó a la vacuna que vacunarse producía SIDA. Dijo también que aquellos que podían vacunarse podrían transformarse en monstruos, en yacarés, en cocodrilos.
Es una de las razones, y este tipo de propaganda tan salvaje, además de decir que el COVID no pasaba de una gripecita, es parte de los responsables de que haya tenido una política pública casi de no vacunación. Y eso es lo responsable directo. Ahora se sabe de que Brasil haya sido el segundo país en número total de muertos, casi 700.000. Entonces ahora ya hay acusaciones y procesos judiciales. Y él cuando se fue del país no era solo para intentar humillar a Lula, sino para huir probablemente de la justicia. Ya. Bueno, pero en realidad, digamos que Lula no es que haya ganado por una amplia mayoría, ¿no? Ha ganado por un 1%, pero antes quisiera dar la bienvenida a nuestro amigo Augusto Tromperri. ¿Cómo estás? Gracias, Augusto. Ya nos conocemos. Buenas tardes. Muy contento de verlos a ambos, de estar aquí. Igualmente, Augusto. Compartiendo este momento y esta conversación con ustedes. Perfecto. Entonces, como estaba diciendo, en realidad no es que Lula haya ganado pues con el 80%, ¿no? Ha ganado con un 1% más. Hay gente que considera que la elección fue discutible. Además que había un antecedente, ¿no? Nosotros sabemos y recordamos, vamos por la parte que a mí que la tengo sensible todavía, porque yo he seguido el BNDES porque iba mucho a Italia y estuve en algunas actividades junto con ellos y en realidad el presidente del BNDES tiene origen italiano y era todo un trabajo con Italia muy interesante. Y de repente ver todo este problema del BNDES que acompañaba a Lula y Lula llegaba a Ecuador y él acompañaba a Odebrecht y vino acá y prácticamente Lula le abre las puertas a Odebrecht. Yo no creo que no supiera el comportamiento de Odebrecht. Y luego él también se ve salpicado, involucrado en estos problemas, es sentenciado. Luego tiene un juez que es Fachín, si no me equivoco, que prácticamente anula la sentencia de Lula y Lula queda libre y limpio de un momento a otro. Entonces, como si hubiera habido un astro que lo castiga y pasa otro astro y olvidamos todo. ¿Tú no crees que todo eso en realidad puede ser una duda para quien votó por él? Está muy bien, pero habiendo un 1%, ¿cuánta estabilidad puede llegar a tener Lula en este gobierno? Bueno, eso es otra historia. ¿Cuánto va a tener? Todavía no lo sabemos. Pero él ganó, ¿no? Y ganó contra un régimen que había invertido ya se sabe la situación económica de este país. Sí. Está absolutamente descalabrado, porque todos los recursos imaginables los utilizó para ganar votos. Yeah. Entonces, ganó por menos del 1%, menos de 1 millón de votos, pero ganó. Y no hay instancia seria a nivel nacional e internacional que no diga que así como en el caso del Perú, Castillo ganó. No hay ninguna instancia internacional seria que diga que haya puesto dudas en la ganancia de Lula, como no hay ninguna instancia internacional que haya puesto dudas en la ganancia de Castillo en el Perú. Ahora, que Castillo haya sido lo que fue, para mí una vergüenza siendo cajamarquino, es otra historia. Yeah. Pero él ganó. Ahora, ¿por qué Lula llega nuevamente al poder? Es por la democracia imperfecta que se tiene en el mundo. Por la misma razón que una señora que ya estuvo en la cárcel en el Perú, que es hija de un dictador en el Perú, que es hija de uno de los violadores de derechos humanos más brutales en la historia del Perú. El japonés, lo conozco bien, fue mi profesor en La Molina. Este japonés que odia al Perú, que se arrodilló frente al emperador de Japón, que considera y ama al emperador de Japón y que tiene desprecio por el Perú, en mi opinión. Ese señor y esa familia es parte de las familias japonesas que desde la Segunda Guerra Mundial tienen un complejo en relación al Perú, porque el Perú no terminó aliándose al Japón en la Segunda Guerra Mundial, a esos monstruos que avergonzaron hasta a los nazis. Los crímenes hechos por Japón en la Segunda Guerra Mundial
Y hay quienes reverencian eso y a ese emperador Hirohito. Fueron peores que los nazis. Cualquiera que haya leído cómo se tomó Nankín, por ejemplo, y las cuotas que les daban a los soldados para matar a los chinos con sable, porque no tenían para balas, que se cansaban de matar y mataron a 400.000. Las atrocidades hechas por el Japón no tienen límites. Y esta familia japonesa admira eso. Y esta hija de ese tipo, que es peor que él, porque ella hizo su carrera política sobre prácticamente el cadáver de su madre, ya que ella había sido torturada dentro del palacio. Hay referencias enormes sobre eso. Y esa manda en el Perú. Es una de las políticas más poderosas del Perú. Y está preparándose, ya se sabe, nuevamente para ser candidata. Y seguro que va a perder, ella sí. Ahora, Lula, es que ella en el Perú es el Bolsonaro de aquí. Lula ganó porque estaba contra Bolsonaro. Si otro hubiera sido el candidato, él no ganaba. Pero era Bolsonaro, era el monstruo. Entonces ganó. Ahora, que él sea irresponsable. Él fue, por favor, te informo, él fue lobista. Lula, en tanto no fue presidente de la República, fue lobista de la Odebrecht. El fundador de la Odebrecht, Emilio Odebrecht, el rey, porque quien terminó en la cárcel fue el hijo, que es el príncipe. Pero el rey, Emilio Odebrecht, decía, por ejemplo, que el estadio del Corinthians comenzó a construirse con un presupuesto de 400 millones de reales y terminó en 1.200 millones de reales. El real está más o menos equivalente al sol. Eso fue hecho por la Odebrecht como un regalo y un presente, un agrado para Lula. Acá también hicieron el Teatro Nacional regalándoselo a Alan García. Otra cuestión, él, Lula, lo ha dicho públicamente, que él tenía orgullo cuando ha sido expresidente de ser un cajero viajante de las grandes empresas brasileñas para abrirles camino en el exterior. Eso lo ha dicho públicamente. Okay. O sea, no hay ninguna duda de sus vínculos estructurales con la Odebrecht. Como no hay ninguna duda que él inundó y su partido de asesores a los políticos peruanos. ¿Cómo llegó Luis Fabre? ¿Cómo regresó el infame Luis Fabre al Perú? Ese que destruyó al ARI, que originalmente fue un trotskista, que en 1980 destruyeron al ARI. Yo fui alumno de Aníbal Quijano como de José María Arguedas en La Molina. He conocido bastante bien eso. Hay un libro sobre cómo desapareció el ARI, un agente de la Cuarta Internacional llamado Luis Fabre, que ni siquiera se llama Luis Fabre. Tiene otro nombre, es su seudónimo. Pero ese regresó al Perú. ¿Qué obsesión tendrá este por el Perú? Como asesor, uno de los asesores que llevó Lula y que se lo puso a Ollanta Humala el año 2013, cuando con Ollanta Humala y él ya no siendo presidente, fue recibido por Ollanta Humala como si todavía fuera presidente para celebrar los 10 años de alianza estratégica entre el Perú y Brasil. Sin duda que geopolíticos brasileños saben que el país más occidental de América del Sur y el más importante en el Pacífico sudamericano es el Perú. No es por casualidad que hoy se esté construyendo lo que probablemente será el más grande puerto en el Pacífico, latinoamericano, en el Perú. Es que el Perú es el país más occidental de América del Sur, el más cercano al eje de la economía mundial, que es en el centro de la economía del Pacífico, ahora hegemonizado por China. Eso es el Perú, el más importante, al cual hay que llegar siempre. Por eso en los tiempos en que más o menos se raciocinó, ven aquí, se construyó esa gigantesca transoceánica, esa carretera que comenzó con 800 millones de dólares y terminó en casi 3.000 millones de dólares, construido principalmente por la Odebrecht y convenciendo a los corruptos peruanos a que ellos paguen todo. Yo entré en una polémica con el embajador del Brasil en el Perú a través de la revista Qué Hacer. Beto Adriansen, que fue después asesor del presidente Paniagua en política externa, Beto Adriansen me entrevistó para la revista Qué Hacer y yo denuncié antes de que se haga la carretera
que la historia mundial mostraba que carreteras en trópicos húmedos eran caminos a la devastación, que no se debía de construir carreteras. En trópicos húmedos tienen territorios muy frágiles y son caminos a la devastación. Ahí habría otros sistemas que hacer, sistemas intermodales de transporte, o sea, agua, ferrocarril, y donde no hay agua ni ferrocarril, carretera, o si no, ferrocarril, que destruye muchísimo menos y que permite organizar la población, pero no, se optó por carretera. La revista Financial Times, con una extraordinaria periodista en el Perú, mostró que la Odebrecht sembraba semillas de simpatía para convencer a la población peruana interna de que era necesaria una carretera. Tenía un grupo de asesores que iban de pueblo en pueblo convenciendo a los pobres que no sabían cómo llevar su mercadería, que pidan a los gobiernos locales y regionales y después nacionales que se haga una carretera. Finalmente se hizo. ¿Quién la paga? El Perú. ¿Quién la usa? Brasil decía que la usarían ellos. Ese infame embajador de Fernando Enrique Cardoso en el Perú decía, porque me acusó a mí, después de declaraciones en qué hacer, que yo era un enemigo del progreso, porque por esa carretera iban a transitar 500,000 camiones por año, llevando cada uno 30 toneladas métricas, no solo de soya, sino de otras cosas, para dinamizar los puertos del sur del Perú, y que la carga sería tan inmensa que se pagaría la carretera gratis. Como yo he escrito un libro sobre eso, que ahorita lo estoy traduciendo, porque no solamente yo, sino un grupo de estudiantes míos que hicieron tesis de doctorado y maestría, lo estoy traduciendo, voy a publicarlo en el Perú. Muestro en ese libro, uno de los autores, Carlos Prado, que hizo su doctorado conmigo, alguna vez hizo el viaje por toda la carretera transoceánica, saliendo desde Sao Paulo y terminando en Hilo. Y él me escribió un email cuando llegó a Hilo y me dice: profesor, ¿cuántos camiones usted cree que yo vi en la carretera? Uno. No, él me dijo que ninguno. Ninguno, me imagino. Nunca. Sí. ¿No? Y ahora, ¿quién está usando esa carretera? Principalmente traficantes de drogas. Claro. Principalmente los que están destruyendo tierras. En fin, entonces, sobre eso es la Odebrecht, y Lula tiene mucha responsabilidad. Pero es que es muy importante advertir en nuestro país, y a esta presidenta Dina Boluarte, que ahorita acaba de declarar, no sé si tendrá asesores y quiénes serán sus asesores, con el sistema universitario tan espantoso que tenemos. Tuve la experiencia de conocer la escuela de posgrado del doctor Alan García Pérez en la San Martín. En la San Martín. Oye, pero allá lo que querían era hacer negocios, no enseñar nada. A mí me invitaron porque creía que era un profesor brasileño de alto nivel que tenía muchos contactos con las empresas brasileñas. Me acuerdo que terminé de ser más o menos saliendo a la carrera y diciéndoles: oye, vayan y contacten a la Odebrecht y no conversen conmigo. Creí que querían hacer un centro de investigaciones relacionado al Perú y Brasil. Es vergonzoso, claro, si no se tiene asesores, porque nuestro sistema universitario cada vez baja más y más y más, y con la destrucción de la SUNEDU, ¿qué pasará? Yo escribí un artículo también sobre el sistema universitario, comparando, por ejemplo, y con eso termino esta parte, el Perú y México. Cuando se creó la Universidad de San Marcos, 5 meses después, en 1551, se creó lo que es hoy la Universidad Autónoma de México. El 12 de mayo del 51 fue lo que es la Universidad Nacional de San Marcos. Y el 1 de septiembre del 51 también fue lo que es hoy la Universidad Autónoma de México. La Universidad Autónoma de México ahora está entre las 200 mejores del mundo. San Marcos no aparece entre las primeras 2000. Y todavía tenemos a una señora rectora de su universidad que quiere bajarlo más porque se ha unido a los infames dueños de universidades privadas, como el tipo ese que ahora es gobernador de Trujillo, dueño de la UCB, pobre César Vallejo. Qué vergüenza tendrá de esas universidades realmente que venden títulos. 93,000 títulos ha dado la Universidad César Vallejo de posgrado, más que San Marcos en toda su historia de 500 años.
Bueno, yo quiero simplemente recordar esto, que cuando en Europa se hacían los trabajos para América Latina y se trataba de entender junto con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, los caminos del IRSA, ¿no? Obviamente, estos caminos del IRSA... Permíteme que me ría. Porque hay que reírse, pero lamentablemente eran intentos para tratar de facilitar los movimientos, que precisamente son esas carreteras donde no pasa nadie, ¿no? Entonces, me acuerdo que Brasil estaba muy interesado en que eso se hiciera. Obviamente, la CAF también estaba interesada que se hiciera. Los europeos veían eso como una gran posibilidad de desarrollo, pero decían, bueno, pero allá no hay gente. O sea, no hay pueblos por donde va a atravesar esa carretera. O sea, lo que su alumno verificó posteriormente. Entonces, ¿qué cosa venía? La idea de la CEPAL de poder fomentar la movilización de los pueblos y poder hacer que se creen pueblos pequeños, tipo satélites, alrededor de las carreteras. O sea, lo que quiero decir, que capitales se han gastado en cosas inexactas, imprecisas, y que tal vez se han ideado en escritorios con muy poco contacto con la realidad. ¿Cuánta disponibilidad tienen los nativos, la gente nativa de un lugar, de dejar su pueblo e irse a parar al costado de una carretera, por mucha carretera que vaya a pasar? O sea, yo acá le pasaría las preguntas a Augusto y luego vuelvo para hacerle unas preguntas más bien de orden de geopolítica, para entender Brasil qué cosa quiere cuando va a ser grande, si es que va a crecer, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, sí, yo quisiera plantear un tema que me interesa mucho, que es el tema precisamente de las posibilidades de integración. Porque cuando se adoptó el acuerdo IRSA, con todos los defectos que tiene, a mí me pareció una buena idea que en la parte de la frontera amazónica, donde Brasil y Perú se han dado la espalda prácticamente durante siglos, se creara una zona de integración, una interacción. Y la vida me llevó a tener la experiencia directa porque me tocó estar en una reunión y presidir una reunión con los gobernadores del estado de Amazonas, y también de Acre y Rondônia, y los gobernadores regionales del lado peruano, del lado fronterizo peruano. Y los gobernadores brasileños eran los que estaban más interesados. En este caso me voy a centrar en lo que se llama el eje multimodal del Amazonas, ¿no? El eje del norte. Incluye una ruta que vendría del Japón hacia el puerto de Piura, Paita o Bayoba, y de ahí por carretera hasta Tarapoto, una carretera que ya existía a comienzos de los años 2000. Solo faltaba un tramo hasta Yurimaguas para a partir de ahí hacer la ruta fluvial Yurimaguas, Iquitos, Manaos, Belén. Pero el objetivo principal era unir Iquitos y Manaos, crear una sinergia un poco en relación con el polo industrial de Manaos, ¿no? Es decir, convirtiendo a Iquitos en un centro logístico, un centro de concentración logística al servicio de Manaos, y también, por otro lado, integrándolos por el lado de la alimentación, porque lo que consume Manaos es todo importado por avión desde Sao Paulo y les parece muy caro. Y yo he hablado con los representantes del polo industrial de Manaos, que vinieron a verme en Iquitos. Yo era jefe de la oficina de Cancillería en Iquitos. Vinieron a verme a decir que ellos querían importar alimentos. Y la posibilidad era enorme porque por el río Ucayali, desde Pucallpa, podía embarcarse una gran cantidad de alimentos de toda la vertiente oriental de los Andes. Y lo mismo por el Marañón, de las zonas de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, incluso de Tarapoto, Yurimaguas, de toda esa región por el Marañón. Todos esos podían converger en Iquitos y crear ahí un mercado de alimentos que luego fueran enviados a Manaos. Y la posibilidad era todavía más interesante porque Manaos había tomado la estrategia de convertirse en un centro especializado en alta tecnología. Había creado un instituto de investigación en alta tecnología y además estaban ensamblando ya teléfonos celulares
enviados sobre todo de Europa y de Japón. Pero los técnicos en Manaus, ellos fabricaban los chips, los microprocesadores, y los fabricantes como Nokia, por ejemplo, enviaban las carcasas que ahí se ensamblaban y se reexportaban. Así que había un gran número de posibilidades de intercambio, tanto de servicios logísticos para el polo industrial, como de alimentos, como de alta tecnología. El Perú justamente en esos años, ya dando la vuelta a la década de 2010, 2011, el Perú optó por la tecnología nipo brasileña para la televisión digital terrestre. Así que, y los decodificadores de esa tecnología están también incluidos en los teléfonos celulares, ¿no? Y en cajas de decodificadores para los televisores antiguos y televisores nuevos que fabrican ahí. Es decir, hay una gran gama de posibilidades de integración económica entre el oriente peruano, representado principalmente por Iquitos, y en este caso el lado del norte brasileño, Manaus. Para Iquitos no había hasta ese momento ninguna otra perspectiva, ¿no? Tratar de exportar lo poco de alimentos que produce a la costa es siempre mucho más difícil y mucho más caro, y es la historia de la tragedia que ha vivido durante siglos. Así que la integración con el lado brasileño parecía una gran solución. Desde luego, aquí la cosa todavía está en promesa. Yo no creo que sea la culpa de Odebrecht, porque había muy poco de carretera. Lo que había que hacer era dar en concesión el puerto de Paita, el puerto de Yurimaguas, el puerto de Iquitos. Y esto se ha hecho tarde, mal y nunca. Y el de Iquitos, por ejemplo, todavía no se ha hecho, y los otros se han hecho con soluciones medianas. Pero la cuestión es que el circuito pues aún no funciona. Sin embargo, la idea es buena. Esto yo me pregunto si el presidente Lula trataría de revivirlo, porque aquí en el Perú, como estamos en este proceso de crisis interna, hay muy poca gente que puede pensar en política exterior o en política de integración con los vecinos. En fin, hay muy poco esfuerzo, muy poca atención, muy pocos recursos que se dedican a ese tipo de cosas. Pero alguien tendría que presentarles el panorama y las posibilidades. Quería su opinión sobre eso. Mire, el año 1993 publiqué en la revista del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo un artículo que se llama de la Amazonía al Pacífico cruzando los Andes, sí, donde justamente hay un mapa que muestra que el lugar ideal para salir al Pacífico no era allá abajo donde se construyó la Transoceánico, sino era arriba, y específicamente en Punta Pariñas, que es el lugar más occidental de América del Sur. Y que para eso había ríos navegables, yo demostraba, hasta 300 kilómetros de la costa, donde es posible. Yo proponía la construcción de un ferrocarril, no de una carretera. A la Odebrecht nunca le ha interesado construir ferrocarriles, sí carreteras, porque las carreteras, los ferrocarriles en el corto plazo cuestan más, pero en el largo plazo resultan baratísimas, porque la carretera se tiene, y especialmente en trópicos húmedos, que llueve de una forma brutal, hay que estarlas manteniendo casi todos los días, en tanto que al ferrocarril no. Y el ferrocarril sí permite lo que Isabel estaba imaginando y que la carretera no permite. El ferrocarril sí permite formar polos, formar ciudades, porque solamente se bajan del ferrocarril en las películas del oeste los bandidos que saltan desde el ferrocarril. Pero como demostramos en ese artículo con el profesor Assis Absaber, gran geógrafo del Brasil y el amazonólogo número 1 del Brasil, infelizmente muerto, quien fue el brazo derecho de Lula en cuestiones amazónicas hasta el día en que él fue electo, y lo primero que hizo fue no hacerlo a él ministro, sino a la señora que ahora regresó a ser ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. Era así Absaber, el gran hombre de la Amazonía, y él demostraba, y lo demostrábamos en ese artículo, que por ejemplo el ferrocarril sí permite
centros. La carretera no. Usted donde para el carro se baja. Y normalmente en la Amazonía paran del carro y se bajan campesinos pobres y comienzan a cortar y cortar y cortar y a devastar. El ferrocarril permite planeamiento, la carretera prácticamente no, y es muy cara. Y a grandes empresas como la Odebrecht eso les gusta, ferrocarriles no. Desafortunadamente eso, por ejemplo, que entró y es parte de los planes de la gran carretera del Círculo de Seda que quiere construir China a nivel mundial. Para el caso de la unión del Brasil al Pacífico es justamente siguiendo el territorio del cual usted está hablando. Pero no se está hablando de carreteras, sino se está hablando de ferrocarriles allí. Regresando específicamente a Lula, yo no creo que él tenga el menor interés en eso. Y el Perú, en este momento, creo que no debería incentivar eso. Lo que debería incentivar es que usen la carretera que ya está hecha. Esa ha costado casi $3.000 millones. Una barbaridad. Y la estamos pagando. Sí. Y la estamos pagando. Y hay gigantesca producción en el sur del Brasil. También había que decirle a Evo Morales, que anda tanto metiéndose en el sur, anda hasta también proponiendo la construcción de un ferrocarril. Él no sabe que cerquita a su país hay la mejor carretera de América Latina hoy, por la cual podrían llegar hasta Bolivia Mar, que no la usa. Ese demagogo que ahora está incentivando a gente del sur que en verdad deberían ser procesados por traidores a la patria. Yo jamás olvido que el más peor presidente de los Estados Unidos fue el presidente anterior a Lincoln. ¿Y por qué? Según Lincoln y según los libros de historia actuales, porque él puso en peligro la unidad de la nación. Poner en peligro la unidad de la nación como un grupo de bárbaros lo están haciendo. Es increíble que eso sea incentivada por ese Evo Morales, que al mismo tiempo que está incentivando eso allí, está teniendo problemas terribles en Santa Cruz. Sí, terrible. Santa Cruz quiere independizarse. Sí. Y estos bárbaros no imaginan lo que eso puede significar. Supongamos que se independizara el sur. Chile va a crecer con los brazos cruzados. Chile. Ahí, muy bien, ahora tenemos... ¡Caramba! Está insatisfecho territorialmente hasta hoy. Va a ser el Garbanzal para la extrema derecha chilena. En fin, entonces, regresando al asunto, yo no creo que Lula tenga interés por esa carretera y yo creo que no deberíamos incentivar por ahora. Yo creo que históricamente y geográficamente lo del norte es el mejor, pero por ahora que se use lo que está allí, porque hay que pagarlo y se está pagando. Eso sí. Y se está pagando, y es una cantidad astronómica de dinero. Ahora, esta cuestión del IRSA, mire, de los 500 proyectos que Fernando Enrique Cardoso presentó en el año 2000, en septiembre del año 2000, para el proyecto IRSA, la integración de las redes de infraestructura de América del Sur, 10 ejes de integración. Ninguno va de sur a norte o de norte a sur. Todos van del oeste al este o son favorables al Brasil. ¿Por qué? Porque Fernando Enrique puso a un gigantesco empresario a través de todo eso para que haga el asunto, llamado Eliezer Batista, padre de Eike Batista, uno de los más grandes ladrones en el periodo de la presidenta Dilma Rousseff. Él, que era falso hasta en su cabello porque se presentaba como galán y de supermoda, y ahora que está en la cárcel porque debe 11.000 millones robados del BNDES, el Eike Batista era calvo. Hasta en eso era falso. La policía, por casualidad, le agarraron la cabeza y salió las pelucas, ¿no? Entonces, ese señor, el padre Eliezer Batista, fue el que creó ese sistema, porque teniendo los vínculos que tienen con las gigantescas multinacionales brasileñas, las multinacionales se encargarían de hacer todas las obras de infraestructura. Ahora, de los 500 gigantescos proyectos se hizo uno, que es la transoceánica. ¿Quién la está pagando? Nosotros. ¿Quién la construyó? La Odebrecht. ¿Quién la incentivó? No solo Fernando Enrique Cardoso, sino Lula. No cambió nada. Querían en ese momento unirse al Pacífico. Después, presiones del mismo interior
les dijeron que no hay que usar el sur. Cuando yo estuve como invitado dando conferencias en la Universidad del Amapá, que limita con la Guyana Francesa, me di cuenta perfectamente cuán difícil era para los políticos de Brasilia convencer a los hombres del interior que no se use esa ruta del sur, porque si se usa la ruta del sur, todo el camino para los departamentos del norte que llegan al Amazonas finalmente y finalmente al Atlántico no se utilizarían más, lo cual políticamente es difícil de ser aceptado. Por ejemplo, cuando estuve en Amapá había todo un movimiento para que se haga un puerto y consiguieron allí en Amapá para que sea una parte de una serie de puertos que se están construyendo para continuar siguiendo, sí, para continuar sacando los productos internos del Brasil a través por la Amazonía hasta el Pacífico y por Panamá, o si no por el sur del continente cuando el barco tiene 1 millón de toneladas para llevar cosas, ¿no? Entonces, estamos con esa carretera, nada de Birsa se ha hecho adelante, no se usa la carretera porque no la quieren usar para poder continuar usando sus caminos tradicionales. Pero, disculpe, Enrique, el punto es que Bolivia había dicho que esa carretera no la iba a usar porque ellos querían que hubiera una desviación que se acercara de una manera a una parte que ellos querían que atravesara. Y eso significaba rehacer todo el proyecto. No se rehizo y es por eso que prácticamente de Bolivia no va a haber utilización hasta que esté Evo Morales, ¿no? Bueno, pero por lo menos hay que decirle a ese Evo. O sea, ese Evo quiere que le sirvan todo listo. Todo. Ah, pero claro. Por sus lindos ojos. Claro. ¿Y por qué no construir una carreterita que llegue hasta allí? Que llegue hasta ahí. ¿Por qué que llegue hasta allí y la usan? Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Ah? Pero está vendiendo, y ya se lo había vendido ay, qué vergüenza, yo soy cajamarquino. Ya casi le había vendido al cajamarquino ese, felizmente es chotano y de Puña, Dios del cielo, ya le había vendido, ¿no? Vamos a ver de construir un ferrocarril. Por Dios, ¿qué se va a hacer esa carretera? Que crezcan los bosques encima. Eco, seguramente, esa será su idea. Pero ahora vamos a una parte que a mí me interesa mucho. Luego vuelve nuevamente nuestro querido Augusto. Yo recuerdo que hace 20 años, porque estamos hablando ya de hace 20 años, los años pasan, ¿no? Había una especie de interés de parte de Brasil de ser hegemone en el área latinoamericana. Obviamente, teniendo Estados Unidos por el otro lado, eran las dos fuerzas, ¿no? En este momento, desde hace ya un tiempo, Estados Unidos, no digo que está ausente, pero bastante poco presente en la región. Y muchos sostienen que Brasil da la espalda a América del Sur, porque Brasil tiene todo, no digo para hacer... podría hasta llegar a ser el hegemone de la zona latinoamericana, porque además dio muestras en un momento en que estaba la Segunda Guerra Mundial ahí en fase, ¿no? Y no pudo Estados Unidos dedicarse a solucionar el problema entre Colombia y Perú, el tema de Leticia. Y el protocolo prácticamente fue casi resuelto por Brasil. O sea que Brasil, queriendo, podría tener una influencia importante. Pregunto yo, ¿está eso en los planes de Brasil o simplemente Brasil quiere pasar como si fuera tan chiquito como Bolivia o tan chiquito como Ecuador o tan chiquito como nosotros? No obstante, tenga esa gran capacidad tanto poblacional como una gran academia diplomática comparable a la peruana, según yo. Algunos dicen que no, que es mejor. A mí me parece que Itamaraty y la academia diplomática del Perú sean equiparables y sean las mejores que hay. O sea que podríamos decir que hasta se podría proponer una moneda. Hay intereses en hacer comunidad andina-Mercosur. ¿Cuál es el rol de Brasil? O sea, ¿cómo ves tú el futuro de Brasil en América Latina? Mira, Lula ya ha dicho, ¿no? Que más o menos quiere recuperar su papel de líder natural de América del Sur, ¿no? Ahora,
los modernos, desde Weber, no creemos en los líderes naturales, carismáticos y demagógicos. Creemos en líderes electos. Por ejemplo, una de las razones por las cuales apareció la Alianza del Pacífico, tristemente que ahora está siendo dinamitada por algunos que ahorita están queriendo hacer lo que Brasil ha hecho más o menos siempre, creerse el electo. ¿Será que AMLO, me pregunto yo, está queriendo ahora disputar con Lula, probablemente en el futuro, quién es el hegemón por aquí? Sí, sí. Porque la Alianza del Pacífico surgió y ha ido muy bien justamente porque era la negación de lo que era Lula. Por eso que el PT y la política externa de Lula, cuando apareció la Alianza del Pacífico, la consideraron una traición. Eso, la consideraron una traición. Dijeron que era traidor porque era neoliberal. Esa era la disculpa. Pero en el fondo era porque realmente ahora aparecía otra cosa, totalmente diferente, que funcionó muy bien por años y que no tenía líderes naturales, porque la presidencia giraba cada cierto tiempo y por tanto el presidente de cada uno de los países hablaba en nombre del conjunto cada cierto tiempo. Y eso es lo que, por ejemplo, como buen ejemplo, la Unión Europea ha sido. No es Alemania la que grita, sino un paísito tan chiquito como es Bélgica, es el centro de la Unión Europea, justamente para evitar guerras, ¿no? Y conflictos. Entonces, esta cuestión, tristemente, por ejemplo, ahora le corresponde al Perú ser el presidente de la Alianza del Pacífico, y no lo está haciendo. No. ¿Será que AMLO no le quiere entregar? No entrega. ¿Será que el otro presidente de Colombia, que se consideran con derecho? ¿En qué momento? Creo en Torre Tagle, pero ¿en qué momento Torre Tagle le va a decir a la Dina Boluarte, cumple tu papel y dile a esa gente que se mete en sus cosas, que resuelva sus problemas? ¿Quién de esos puede ser ejemplo? Con México, con esa barbarie que hay en su frontera con Estados Unidos, con esos carteles que matan con la impunidad. ¿Dónde se mata más? En México se matan más periodistas que en el resto del mundo. Exactamente. Por ejemplo. Y Colombia, ejemplo de qué? Con esos carteles. Dedícate a resolver tus problemas. Y el idiota de Evo Morales, incentivando al Arce también a que se mete a opinar. ¿Qué es eso? ¿Cuándo realmente va a reaccionar Torre Tagle de una posición decente? ¿Cuándo van a imitar a Velasco Alvarado? Velasco Alvarado, cuando comenzó a negociarse la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, le dijo al Brasil, sí, vamos a reunirnos, pero yo voy en mi barco y tú vienes en tu barco y nos juntamos en la frontera. Cada uno en su barco y en su Armada Nacional. ¿Cuándo va a haber alguien que haga una cosa así de decente? Por ejemplo, ahorita la señora Duarte dice que hay que estar con el Brasil para un proyecto de integración sudamericana hegemónica. Y en relación a esto de hegemonía, te digo que Estados Unidos está tal vez menos por América del Sur porque Fernando Enrique Cardoso lanzó la teoría de esto equivalente a hegemonía, pero predominante. El concepto es así para Fernando Enrique Cardoso. Es obvio, porque Fernando Enrique Cardoso en relaciones internacionales se consideraba un realista. Es obvio que es real que el predominante en el mundo es Estados Unidos. ¿Por qué? Por una serie de cosas. En América del Sur sucede lo mismo con Brasil. Por tanto, nuestro espacio es América del Sur. Por eso cuando se originó el IRSA, Fernando Enrique eliminó a México. Y por eso que Carlos Castañeda, que fue después ministro de Relaciones Exteriores, prometió vengarse del Brasil. Porque cuando se creó el IRSA, los mexicanos creyeron que ellos participarían. No, le cerraron la puerta. Y entonces la humillación vino después, cuando México pidió, por favor, lugar de observador. Y Fernando Enrique le dijo, de ninguna manera, ¿no? Por eso que la Alianza del Pacífico, que fue, en mi opinión, una obra excelente y hecha por Alan García, pero creo que sin Belaúnde, su ministro de Relaciones Exteriores, no habría aparecido eso,
quebró este proyecto, integrando nuevamente a México y generando esta situación nueva que hacía que no se meta, que en América del Sur no necesariamente se tenga que consultar al Brasil, y que los 4 países se estaban dando muy bien hasta los momentos actuales. Lula acaba de declarar, más o menos, que quiere volver a hacer lo mismo, el líder natural. Ahora, si nosotros lo aceptamos, me parece vergonzoso. Alguien podría decirle, por ejemplo, ya que ayer acaba Lula de decir, qué extraordinario, sí existe la OTCA, acaba de descubrir nuevamente ayer Lula que sí existe la OTCA y acaba de llamar a una reunión, después de reuniones que ha tenido tanto con el presidente de Colombia, tanto con el presidente de Bolivia, de Ecuador, que están allí, que están en Brasil, como con el primer ministro del Perú, para reunirse los países de la OTCA, los 8, y también Francia, para una reunión en el Brasil. Tal vez sería bueno que alguien le diga a la Dina Boluarte, oye, Dina, perfecto, pero como en este momento el segundo de la OTCA es un peruano de apellido de las Casas, ¿por qué él no lleva la idea allí de que otra reunión y hecha en el Perú y que sería en la Alta Amazonía, territorio que el Brasil debería conocer porque es la Alta Amazonía de donde se originan todos los ríos? ¿Y por qué no hacerlo en Machu Picchu para que sepan que el más importante tesoro amazónico es justamente Machu Picchu? Machu Picchu está en la Amazonía. ¿Por qué no se hace una cosa así para comenzar a tratarnos de igual a igual? Porque hasta el Principado de Liechtenstein, que es más chiquito que Lima, en la Unión Europea puede en algún momento tener el cargo de presidente de esa institución. Eso es modernidad, lo otro es todavía estar en el atraso. No podemos estar aceptando esas cosas, en mi opinión, por el bien del Perú y por el bien del mismo Brasil. Y con el narcotráfico, ¿qué cosa piensa? Porque nosotros en realidad con el narcotráfico nos estamos generando un riesgo de secesión en el Perú, un riesgo de también secesión en Bolivia, y estamos realmente viviendo una situación de gran división. Y por otro lado tenemos el puerto de Santos, que es el camino natural, porque toda la droga que sale de Perú y de Bolivia va directamente a Europa, y la que va a Colombia, la que sale de Colombia, va vía México a Estados Unidos. O sea que los mercados están bien divididos. ¿Cuál va a ser la actitud de Lula con relación al puerto de Santos? Mira, la cuestión del narcotráfico es un problema que excede a los brazos de Lula y a los brazos de cualquiera, es un problema mundial. Ahora, tienen cosas muy importantes que hacerse, pero sin acuerdos internacionales y en el cual las grandes potencias no tengan presencia hegemónica, no dejen de tener presencias hegemónicas y negocien de otra forma, no apenas considerando que el tráfico de drogas es consecuencia de los que producen, sin llevar en cuenta a los consumidores. Claro. Existiría esa producción, existiría esa producción de miles de toneladas de cocaína si no hubiera millones de consumidores en Estados Unidos y en Europa Occidental. ¿Y qué hacen con sus consumidores? Hasta Hollywood ahora los exhibe impunemente. Antes, me acuerdo, hace 30 años, los drogados en los filmes aparecían, pero como si fuera una cosa clandestina, o el que era bandido, que se drogaba. Ahora, los grandes estrellas aparecen drogándose como si fuera lindo. Mientras no exista una política mundial que realmente lleve por igual los pesos del productor y del consumidor, realmente es imposible la solución. Y pero no hay, en mi opinión, hoy en las grandes potencias, comenzando por Estados Unidos, el menor interés en hacer una política seria para reducir el consumo interno. Pero sinceramente, Enrique, si hablamos de devastación, nosotros estamos llevando la peor parte, porque en Europa, en realidad, es un gran crecimiento, porque tú ves la Ferrari y no sabes quién detrás de la Ferrari qué cosa hay. Detrás de cualquier riqueza ostentosa
tú no sabes lo que hay y no sabes cuántos bancos se han movilizado con dinero que es producto de la droga, porque ¿dónde va esa droga? El dinero de la droga, ¿no? En cambio, nosotros, ¿qué cosas nos encontramos? Pobreza, nos encontramos contaminación y nos encontramos, sobre todo, tanta ideología equivocada que está llevando realmente a la división de los pueblos. Ese RUNASUR tiene a la base toda esa idea malsana de Evo Morales. El pobre Castillo a veces la compra cualquier cosa, porque Castillo, con tal de tener una idea, lo que daría. Yo te decía, y que yo creo, ¿no?, que internamente se tienen que hacer cosas dentro de nuestro país, pero externamente la diplomacia tiene que trabajar, Torre-Tagle tiene que trabajar y ir, por ejemplo, me acuerdo de un parlamentario suizo que escribió su libro que Suiza es absolutamente blanca, refiriéndose a cómo lava Suiza tanto dinero de las drogas, ¿no? Pero entonces, eso se tiene que hacer y demostrar en esos países. Se tiene que pelear, se tiene que decir y se tiene que denunciar que mientras ellos no hagan su parte, no, es imposible que las cosas de aquí puedan hacerse también. Tienen que hacerse simultáneamente. Entonces, no puede ser un trabajo solo interno, tiene que ser externo también. Y en ese sentido, política externa, Torre-Tagle, señor Thornberry, es muy importante. Claro. Sí, y lo agradezco, yo lo sé. Bueno, yo ya estoy en el retiro y ya no puedo ocuparme directamente, pero soy consciente de la importancia de su rol y también de que en los últimos años como que no hemos estado mucho a la altura del desafío. Es algo que hay que volver a pensar y volver a tener propuestas más proactivas, ¿no? En eso estamos, de eso se trata un poco esta conversación de hoy. Incluso si yo tuviera la posibilidad, yo condicionaría la ayuda, la cooperación que tanto se ostentan, ¿no? A acciones reales para ayudarnos a combatir este problema que es subdesarrollo total, porque a la pobre gente la ilusiona que se van a volver millonarios vendiendo el kilo de hoja de coca o de pasta básica de cocaína, y lo único que haces es atrasar el pueblo, embrutecer. O sea que, Augusto, culmina tú haciendo tu buena pregunta, acá te escuchamos. Bueno, en el tema que has mencionado, leí hace poco que el dinero que mueve la minería ilegal, la minería, por ejemplo, de oro que tenemos en Madre de Dios y en otras regiones de la Amazonía, mueve aún más dinero que el tráfico de drogas. Es decir, que tenemos que tratar el problema del crimen organizado de manera integral, no por parcelas, no por partes. Y eso no afecta solamente a la Amazonía, sino todo el país, todo el subcontinente, todo el continente. Hay que ver las instancias apropiadas para eso. Pero hay un tema que sí concierne específicamente a la Amazonía y es el tema de la protección del medio ambiente. ¿Cómo conservamos en este contexto en el que en el Brasil ha venido produciéndose una deforestación acelerada? ¿Cómo revertimos ese proceso? Escuchamos que Lula quizás pare eso, pero no solo hay que parar, hay que revertir. ¿Y qué hacemos con los cultivos de la soya transgénica y, en fin, todos esos problemas que afectan al ambiente de la Amazonía, que es todo un sistema? Aunque Brasil tenga la mayor parte, los países que tenemos porciones más pequeñas también nos vemos afectados por el deterioro del ecosistema. ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, mayor parte no significa que sea lo mejor, ¿no? Mayor es un criterio cuantitativo. Hay criterios cualitativos. Por ejemplo, Brasil no tiene 1 centímetro de alta Amazonía. Y es en la alta Amazonía donde se originan todos los ríos. Y sin ríos simplemente no hay sistema amazónico. Y son las montañas tropicales de aquí, del Perú, esencialmente las que originan el 40% de los ríos. Los Andes en general, que se origina el 70% de los ríos. En el tema de la Amazonía yo quería aprovechar para recordar o informar a nuestros oyentes que hace no más de un par de semanas se realizó una conferencia mundial de las partes en el Tratado de Biodiversidad, ¿no? De Diversidad Biológica.
Es parte de los tratados de la Cumbre de Río, ¿no? Que son tres, uno sobre el cambio climático, uno sobre la desertificación, o sea, el avance de los desiertos, y el tercero sobre la diversidad biológica. Para el Perú es sumamente importante conservar la biodiversidad en la Amazonía. No sabemos cuál ha sido la posición del Perú, no se nos ha informado, no hay forma de informarse mucho. Espero que la Cancillería en algún momento nos dé una información más detallada, o el Ministerio del Ambiente, no sé quién. Pero es un tema que hay que tener muy presente y hay que recordar que eso también requiere una lucha por parte nuestra y de nuestra política exterior, tanto como lo del cambio climático. Claro, además había un tema que también quería hablar con Enrique, que era el tema de la economía circular, que está tan bien desarrollada en Brasil. Sobre todo Brasil ha hecho estudios importantísimos con sus plantas, y el trabajar sus plantas para hacer productos incluso de utilización y de comercialización empresarial. O sea, que nosotros en realidad estamos desperdiciando, incluso con los desechos de los árboles. Está trabajando muy bien Brasil. O sea que habría para poder... Enrique, estamos hablando de ti y la necesidad de que tú nos ayudes a entender un poco también cómo está conformado el gobierno de Brasil, que nos pueda dar una perspectiva, porque obviamente son 5 años, tiene una Corte Suprema a su favor y se puede entender por qué ha optado Bolsonaro por irse, porque creo que era lo más sano, pero de todas maneras, ¿tú cómo ves que vaya a llevar estos 4 o 5 años que va a estar en el gobierno Lula? ¿Cuáles van a ser sus partes fuertes y sus partes débiles? Son 4 años. Yo creo que él va a tener que negociar muy fino, porque obviamente si él ganó no es... Vuelvo a repetir, es como la Keiko. Si Castillo ganó porque la candidata era la Keiko, igual. El Lula ganó porque el candidato era Bolsonaro. Otro candidato, él no ganaba. La gente sabe que el PT ha estado envuelto en corrupción ilimitada, y no solo en Brasil, sino fuera también, y por cantidades absolutamente astronómicas, que las cantidades que se roban en el Perú son chistes, son para taparse los dientes, como se diría aquí. Pero entonces, por ejemplo, lavallato, no sé si ustedes saben qué significa lavallato. Sí, lavallato es lavar a presión con agua. Es el sistema que se usa en los lugares de lavacarros, ese que se da con presión con agua. ¿Por qué? Porque el asunto se descubrió con un tipo que andaba cambiando dinero y que era dueño de un lavallato, lavaba carros, y ahí comenzó la investigación que terminó pues descubriendo que se movían montañas de dineros a través de gente que cambiaba dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el lavallato por ahora no existe más, pero hay memoria de que fue un momento muy importante, porque por primera vez en la historia políticos importantes que se consideraban inamovibles como empresarios. En el Perú, por ejemplo, hay políticos importantes acusados, pero grandes empresarios que hayan ido a la cárcel, yo no tengo memoria. Aquí, por ejemplo, la élite de empresarios, comenzando por el príncipe de la Odebrecht, pasaron un tiempo en la cárcel, ¿no? Lo cual probablemente les ha enseñado algunas cosas. Ojalá. Porque por más agradable que sea, ya que en el Brasil los que tienen educación superior van a una cárcel especial. No creo que sea muy agradable eso, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, el lavallato ha sido destruido, pero hay gentes claves del lavallato que ahora están en el poder. Por ejemplo, el juez Moro es senador. Su esposa es diputada federal. Y el que coordinaba, y el fiscal también ha sido elegido diputado. Y hay toda una serie de personas que, sin duda alguna, que están a favor de que esta cuestión se vuelva a abrir, porque quedaron muchas cosas sin ser esclarecidas, y cosas monstruosas, porque una vez que el lavallato ha desaparecido, hasta un tipo que estaba metido por 500 años de cárcel por todo lo que había robado, el famoso gobernador de Río de Janeiro, Cabral,
dicen sus abogados, haciendo exactamente lo que hicieron las decenas de abogados de Lula, él ya salió libre. A pesar de que su hijo está preso, porque su hijo era el colaborador y brazo derecho del más grande traficante de drogas de Río de Janeiro. Y ya hay mucha gente que está comenzando a recibir dinero porque ha sido víctimas de lavallato. Por ejemplo, los primeros que ya han recibido dinero, una cifra pequeña pero simbólica, tanto el hijo de Lula como la esposa de Lula, o sea, nuera de Lula, acaba de recibir cada uno 60.000 reales, 60.000 soles, porque el lavallato había ensuciado sus nombres. Oh. Y ayer ya se dijo que las empresas que fueron víctimas del lavallato pueden comenzar a reabrir los procesos para tal vez recuperar su dinerito. Pero para mí no es casual que el día que en el Perú el lavallato peruano iba a comenzar los procesos de los brasileños, comenzando por el príncipe de la Odebrecht, ese día que iba a comenzar en el Perú es 30 de octubre, cuando Lula ganó las elecciones. ¿Qué pasó el 1 de noviembre? Dijeron que no llegaban al Perú. Claro, exactamente. Dijeron que no llegaban al Perú. Así es que todas estas cosas no están sin amarre, tienen amarres. No son casualidades. O inconscientes ni casualidades. Entonces, en el Perú se tiene que estar bien informado de estas cosas. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, Lula ha sido lobista de la Odebrecht. Sí. Lula ha tenido orgullo, lo ha dicho, de ser el cajero viajante de las grandes empresas brasileñas para abrirles caminos en el exterior. Les cuento como anécdota, la Odebrecht tenía un problema en Venezuela de $700 millones. Lula visitó a Chávez, todavía Chávez era presidente, esto era el 2011, y no, recibió sus $700 millones, la Odebrecht. Dicen que por el 10%, ¿no? Recuerdan también aquí el gran presidente del Ecuador, el anterior, el nacionalista, ya no me acuerdo. Correa Rafael. Un dique se quebró, se destruyó, que había sido hecho por la Odebrecht. Correa gritó y la Odebrecht le dijo, oye, ¿sabes una cosa? No grites conmigo, porque ahorita te informo, tienes que saber que toda la plata que yo he invertido aquí no es mía, es del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que es el Estado brasileño. A mí me prestan como el Banco Nacional, y especialmente al periodo de Fernando Henrique, después de Lula, aumentó, les prestaba a intereses bajísimos. Por eso que ganaban todo a nivel internacional. Entonces el Correa ahora tenía que resolver el problema con el Estado brasileño. Milagrosamente, una visita de Lula al Ecuador también resolvió ese asunto. Nunca supe en qué condiciones. Y Humala recibió con alfombra roja a Lula el 5 de junio del año 2012. Se supone que para celebrar los 10 años de alianza estratégica Perú-Brasil. Miren cuán importante ha sido el Perú para el Brasil siempre por su posición en el Pacífico, que el único país latinoamericano de alianza estratégica con el Brasil es el Perú. Y bueno, vino, ¿y de qué hablarían en tantos días que estuvieron juntos? Estoy casi seguro que Lula llegó, si estuviera en el Perú, haría la investigación en el avión de quién llegó Lula, ya que a él no le gusta viajar en aviones privados, en aviones comunes. Solo viaja en jets privados, que aquí se llaman yatiños. Estoy casi seguro que llegó un yatiño de la Odebrecht. Como ahora llegó a Egipto en un yatiño de un amigo que también estaba yendo para allá, y que el viaje costó solo 3 millones de soles y hacer el viaje. Esas son cosas que uno tiene que llevar siempre en cuenta y que están detrás. Ese es el tema, que la corrupción sutil que esconde o que prácticamente anticipa cosas enormes. Para ti, Enrique, ¿cuál hubiera sido
¿Cuál es el presidente que necesita Brasil? Termino diciéndote lo segundo, por ejemplo, Lula en su discurso, que entre otras cosas muy interesante, es interesante por lo que dice y por lo que no dice. Por ejemplo, en ningún momento habló de la palabra corrupción. Claro. Y menos de lucha contra la corrupción. Tampoco lo hizo Castillo cuando asumió el cargo. Parecen amigos. Castillo es chotano, pues. A chotano ni la mano, ¿no? Rodeado de Dios del cielo, solo de chotanos y de su familia. Pero lo más terrible de ese ladroncito es su ignorancia. Que a mí me aterra porque realmente él es el símbolo de los profesores que se están formando en el Perú. La educación está por los suelos. Por los suelos, sí. ¿Qué castellano le puede enseñar ese tipo a los alumnos? ¿Y qué geografía les puede enseñar? Si mezcla Croacia con Ucrania, por ejemplo, y en discursos públicos. Y Santiago con el amigo Santiago, ¿Y qué presidente se tendría que tener en el Brasil? Mira, en este momento entre la gente que había, el mejor, en mi opinión, era Ciro Gómez. Ciro Gómez. ¿No? Era Ciro Gómez, que no tiene ninguna posibilidad más de ser candidato. Ya. ¿No? Pero él es lo más parecido a un socialdemócrata, ¿no? Y no tiene acusaciones de corrupción. Él era del PDT, ¿no? Sacó 3% de los votos. En este momento, una persona que me parece que puede transformarse en personaje muy importante es la centroderechista Simón Tebet. Yeah. Yo te confieso, no tengo nada de derecha, pero es una persona muy inteligente. Yo me identifico totalmente con los despreciables caviares en el Perú. Ya les mandé un artículo, ¿no? De lumpen, comunistas y caviares, porque esa izquierda del Perú, comenzando por el Cerrón, es lumpen, ¿no? Son ladrones. Sí, lamentablemente. Como robamos todos, somos comunistas. Por Dios del cielo. Por favor. Por favor, ¿no? José María Arguedas, quien fue mi profesor, lo conocía yo muy bien. Ese ahorita sería caviar. Y claro que lo tratarían de caviar también a José Carlos Mariátegui. ¿Acaso José Carlos Mariátegui era ateo? Gustavo Gutiérrez no dice que es uno fundamental en la historia de la teología de la liberación. Sí. Otro caviar, y así estaríamos llenos de caviares. Son muy ignorantes. Otra de las cosas que tienen esos lumpes comunistas parece que para ser miembro del partidito de ellos hay que ser burro, ¿no? Hay que ser una bestia realmente. Bueno, tenemos que hacer muchos cambios y comenzamos conversando de esos temas para ayudar a que haya que se mueva el cerebro, que se abran los ojos y que podamos imaginar un país diferente, porque realmente lo necesitamos, Enrique. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Te hubiéramos querido hacer muchísimas preguntas más, pero ¿sí o no, Augusto? Nos quedamos con muchas, pero vamos a volverte a pedir que vengas porque tenemos, y te vamos a invitar con todo el cariño que te tenemos, porque tenemos que realmente hablar más sobre Perú. Además, porque Ugarte del Pino, que ha sido mi profesor, con quien tuve una... ¿Perdón, quién? Ugarte del Pino. Ya. Él hablaba más bien que Brasil, había que cuidarnos de Brasil, porque Brasil, como tú lo has dicho, con ese señor que imaginó las políticas de occidente a oriente, atravesando el Perú, y eso es realmente peligroso para el Perú. Porque esas son pequeñas cosas que las futuras generaciones tienen que tenerlas como alertas, porque son futuras situaciones que se van a presentar y es mejor saberlo ya. Así que te voy a agradecer que podamos en un futuro volvernos a encontrar y hablar sobre esto y analizar punto por punto, porque hoy día ha sido un tema global, pero pienso que así como con Augusto vamos a hablar sobre el tema de la biodiversidad, que es muy importante también, porque cada tema tiene su problema. Te agradezco muchísimo, Enrique. Gracias, Augusto.
Muchas gracias, gracias a ambos también. Gracias. Perfecto. Te mando la foto. Panorámica Latinoamericana, la voz de la